favor, si se ve. Ahí estoy supuestamente compartiéndoles la pantalla. Sí, ¿sí se ve? Sí, doctor, sí se ve. Bueno, pues vamos a platicar, es muy amplio el tema, análisis de riesgos. Ahorita que estamos ante la pandemia del COVID-19, vamos a ver qué repercusiones va a traer esto a la industria de la construcción. Yo estoy transmitiendo desde aquí, desde la ciudad de Toluca, la capital del Estado de México. Entonces les mando un saludo a todos allá en Jalisco, en el lugar donde se encuentren. Entiendo que muchos de ustedes están en Guadalajara, pero pues también cabe la posibilidad de que existan personas de otros estados de la República e incluso de otros países que se puedan conectar eventualmente a la charla, y a todos les mando un afectuoso saludo a la distancia. Bueno, entonces vamos a platicar de varios aspectos que tienen que ver con el análisis de riesgos, pero primero quisiera comenzar con una breve introducción acerca de lo que es el ciclo económico. ¿Por qué es importante esto? Porque la industria de la construcción es uno de los sectores más importantes a nivel nacional. Normalmente aporta entre el 5 y el 10% del Producto Interno Bruto aquí en México, y hay países donde, bueno, tiene más fuerza, llega a aportar hasta el 12, 15%, y los países en donde menos aporta, si acaso llegará a un mínimo de 3, 4%. Entonces eso nos habla de la importancia y de la magnitud que tiene esta industria en el desarrollo de todas las naciones. Entonces, por eso es muy importante que estudiemos algunos aspectos previos acerca del ciclo económico. Lo primero que les quiero comentar es que el ciclo económico tiene un comportamiento senoidal. Todos llevamos en la secundaria la materia de trigonometría y nos acordamos perfectamente de cómo es una función senoidal. Vamos viendo que es una función que va de pronto subiendo, de pronto regresa al eje horizontal, luego baja, vuelve a subir y así sucesivamente. Entonces, ese es el comportamiento que tiene la economía a nivel mundial. Y tenemos nosotros 30 años de ir, digamos, del punto cero al siguiente punto cero, ya sea que vayamos por arriba o que nos vayamos por abajo. Lo vamos a explicar aquí gráficamente, miren. Vamos a comenzar diciendo, y vámonos 135 años atrás para que nos quede clara esta parte del ciclo económico. En el año de 1885 estábamos, digamos, en un nivel de cero. Vamos a pensar que esto es cero. Vamos a ver ahorita 30 años qué fue lo que pasó. Este pico va a estar 15 años después de 1885, ahorita lo vamos a ver. Entonces, en aquella época, digamos, era una etapa de la vida del ser humano en la cual pues estaban empezando a pensar en movilizar a las personas, ¿verdad?, a través de vehículos. Ahí surgieron muchos experimentos acerca de cómo podía ser esa movilidad, y con el desarrollo de la máquina de vapor y todo lo que fue la parte ferroviaria, los trenes, pues empezó a tener un crecimiento económico importante. El hecho de que pudieran estar las ciudades conectadas, los países conectados a través de estas vías férreas, por ejemplo, Estados Unidos pues tiene una gran red de vías férreas, les digo de Europa, que también cuenta con vías que van de un país a otro, ¿verdad? Antes se tenían que cortar las fronteras, uno se frenaba en la frontera y presenta su pasaporte, pero desde el surgimiento de la Unión Europea, pues eso ya no es así. Simple y sencillamente las líneas ferroviarias, perdón, pasan de un país a otro, como aquí en México pasaríamos, por ejemplo, de Colima a Jalisco, ¿verdad? O de Jalisco a Michoacán. No hay ninguna frontera que nos impida esta situación. Bueno, aunque ahorita el gobernador de ustedes anda con ideas de ya tener un pasaporte para poder entrar a Jalisco, pero digamos que hoy día, al 29 de abril, estamos todavía cruzando los estados normal. Bien. Entonces, todo eso provocó un gran auge económico que llegó a tener su pico en el año 1900. Para ese entonces, 15 años después, ya se tenía más avanzada toda la parte de lo que era la telefonía, que fue un avance extraordinario. Antes las comunicaciones se hacían a través del correo postal, ¿verdad? Se enviaban telegramas, ¿no? A través del telégrafo y demás, pero en el momento en que surge la comunicación a través de los teléfonos,
pues las distancias entre los seres humanos se empiezan a cortar, ¿no? Esa fue una etapa de gran auge. Por ejemplo, aquí en México, si ustedes recuerdan nuestras clases de historia, pues veíamos que esa es la etapa del porfiriato, donde Porfirio Díaz, ¿verdad? Que bueno, estuvo de presidente desde el año de 1876. Y bueno, posteriormente fue derrocado el 20 de noviembre del año 1910, pues estuvo poquito 30 años, 30 y tantos años ahí en la presidencia de la República, pero una de las ventajas que tuvo esa época aquí a nivel nacional es el hecho de que fue una época de gran desarrollo económico. Las líneas férreas y todo, mucho de lo que todavía hoy día se conserva en esa materia, vienen de aquella época. Entonces viene la parte del año de 1900. Posteriormente, en 1915, empieza a venirse abajo la economía y se detona lo que fue la Primera Guerra Mundial. Ustedes recordarán que esto fue, bueno, en los países europeos, ¿no? Cuando se tenía una rivalidad entre esas naciones que siempre ha existido. Uno de los graves problemas que ha tenido Europa desde antaño es que es un territorio muy pequeño. Para darles una idea de qué estamos hablando con muy pequeño, bueno, toda Europa cabe en Estados Unidos. Podríamos meter a toda Europa en el territorio que tiene Estados Unidos. Entonces, y nada más imagínense, ahí hay 50, 60 países. Entonces, cada país es el equivalente a un estado de la Unión Americana. Entonces, siempre ha habido el conflicto. Por ejemplo, los romanos quisieron ser dueños de toda Europa antaño, ¿no? Los franceses con Napoleón quisieron ser dueños de toda Europa también. Los alemanes con Hitler, posteriormente ahorita lo vamos a ver, quisieron ser dueños de toda Europa, y así ha habido grandes guerras en ese continente. Siempre ha habido peleas por el territorio, hasta años recientes, que es cuando se formó la Unión Europea, y es cuando ya empezamos a ver que hay una hermandad, por decirlo de alguna manera, entre los países europeos. Entonces, esa guerra trajo mucha pobreza y trajo un alentamiento de la economía que tocó fondo en el año de 1930. Ahí la economía empezó a decrecer, y una de las grandes crisis que se recuerdan del último siglo, pues es precisamente la depresión del año de 1930. En estricto rigor fue en 1929, pero bueno, se ubica, para tenerlo en números redondos, en el año de 1930. En la fotografía ustedes pueden apreciar cómo la gente en Estados Unidos iban a sacar el dinero a los bancos y ponían una serie de pancartas quejándose por el tema de que no podían disponer de sus fondos, de sus ahorros, precisamente por la falta de liquidez que hubo en ese momento. No había dinero en efectivo que estuviera circulando, y pues se generó una situación muy, muy complicada. Después, esto empezó a remontar, de tal suerte que llegamos al año ya de 1945. En el Inter, bueno, pues tuvimos la Segunda Guerra Mundial completa, ¿verdad? Que acaba precisamente con el bombardeo de las dos ciudades japonesas, de Hiroshima y Nagasaki, y con la caída de Hitler, ¿verdad? Que, bueno, pues ustedes saben que él, repito, tenía la idea de conquistar, no Europa, quería conquistar a todo el mundo. Si lo hubiera logrado, ahorita estaríamos dando esta charla en alemán, ¿verdad? Entonces, no logró conquistar el mundo como él lo tenía pensado, pero en aquella época surge, y nada más como dato cultural, el desarrollo del auto del Volkswagen Sedan, que es el bochito, como aquí lo conocemos. En otros países le dicen Fusca, le dicen escarabajo, Peta, tiene muchas denominaciones, pero aquí lo conocemos como el Volkswagen, y ese fue precisamente un desarrollo de Ferdinand Porsche, que también su apellido le da nombre a la marca de autos deportivos, Porsche, como el 911 y demás, y pues Hitler conquistó el mundo a través de ese auto, porque está en todos lados, ¿no? País donde ustedes vayan, desde China hasta Chile, está presente ese auto, ¿no? Entonces, ahí empieza a resurgir la economía, y ahora sí vienen épocas de bonanza. Esto pues empieza a tener un desarrollo muy importante, porque la Segunda Guerra Mundial lo que dejó fue avances en materia, pues sí, de armamentos. Se desarrollaron aviones, desde luego la bomba nuclear, ¿verdad? Que se basó en las teorías de Einstein. Entonces, se tuvieron un conjunto de desarrollos, y bueno, ya para la década de los 60 viene este boom espacial, y hay una guerra fría que se llama a la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, entre Rusia y Estados Unidos, porque los dos estaban compitiendo para llegar a ver quién era el primero en llegar a la Luna, ¿no? Hay teorías de que fue falso, que fue un montaje esto de que Estados Unidos llegó a la Luna y demás, pero más allá de que sea o no falso,
lo que es una realidad es que todas estas agencias espaciales, como la NASA, la Agencia Europea Espacial, la Agencia Rusa también del espacio, se desarrollaron en eso y eso generó muchísimo empleo, generó muchísimas ideas, muchísima riqueza para los países. Aquí en México, ustedes recordarán que también esa época de los 60 fue gloriosa para nuestro país. Por ejemplo, se construyó en esa época la ciudad universitaria de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Aquí en Toluca se hizo lo propio, ¿verdad? El presidente Adolfo López Mateos donó unos terrenos para construir la Universidad del Estado de México, etcétera. Entonces, fue una época de gran bonanza en ese momento. Después viene otra vez hacia abajo la economía, 1975. Casualmente ese es mi año de nacimiento, 27 de septiembre, 6 de la tarde, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, otra vez regresa al eje horizontal la economía y es cuando empiezan a surgir ya las primeras computadoras, estos grandes aparatos. Si ustedes ven películas de la época, por ejemplo, estas películas del Santo contra el hombre lobo y demás, van a ver esas grandes computadoras, ¿no? Que tenían foquitos y era como ellos veían el futuro en ese momento. Pero ahí empieza a detenerse un poco la economía y viene en franca picada hasta topar en la época de los años 90, ¿no? De hecho, aquí, en la época del cambio del sexenio del doctor Carlos Salinas, que entró el doctor Ernesto Zedillo a la presidencia de la República, se tuvo la famosa crisis del 94. Esa crisis, de hecho, tuvo repercusiones a nivel internacional porque se conoció como el efecto tequila. Y cada vez que hay una crisis, se le da el nombre del país en cuestión. Por ejemplo, si Brasil tiene una crisis, se conoce como el efecto samba. Si Argentina tiene una crisis, es el efecto tango. Si Corea tiene una crisis, es el efecto dragón. Bueno, la de nosotros fue el efecto tequila y fue una crisis que precisamente motivó un decrecimiento de la economía mexicana, que en ese entonces, recuerdo, fue aproximadamente del 6%, es decir, de un año al otro el PIB, el Producto Interno Bruto de México, dejó de crecer en un 6% o tuvo un crecimiento negativo del 6%. Entonces, es la peor crisis que se recuerda hasta el día de hoy en México. Bueno, después vino ahora sí una época de gran desarrollo. Por ejemplo, ahí en México, el doctor Zedillo pues sentó las bases para lo que después vendría a ser el sexenio del licenciado Vicente Fox, que fue quien en el año 2000, bueno, venció al PRI y después de 70 años logró finalmente otro partido estar en el poder de aquí de México. Y es por aquellas épocas también que empiezan a surgir ya las telecomunicaciones digitales, un poco lo que ahora conocemos. Ya es cuando en 2007, a principios, Steve Jobs lanza el iPhone, ¿verdad? El primer teléfono que tenía esta modalidad touch, ¿no? Que se empiezan a llamar teléfonos inteligentes y empezó a haber un gran auge económico a nivel internacional, con sus bemoles, ¿verdad? Porque sabemos que en 2008-2009 hubo una crisis inmobiliaria en Estados Unidos, pero básicamente ha venido creciendo. Y desde los años 90 hasta la fecha, desde esa vez que les digo que decrecimos el 6%, México lleva 25 años creciendo al 2%, 2.5%, un buen año llega a crecer 3%, un mal año se queda en 1.5%, pero ahí está oscilando en esa banda. Y llegamos a la 4T, digo, perdón, llegamos al 2020 al COVID-19. Entonces, ahorita estamos alcanzando un nuevo pico. Estos picos se alcanzan cada 60 años, como ustedes pueden observar en la parte de arriba. El primer pico fue en 1900, 60 años después, en 1960 fue el segundo pico y ahorita en 2020 es el tercer pico. Y ahorita vamos para abajo, jóvenes. Me gustaría decirles otra cosa, pero la realidad es que ahorita vamos en un franco declive y ustedes lo están viendo. Ahorita ya esta pandemia que nos está quejando del COVID-19, pues básicamente lo que está provocando es que se acelere el ritmo, vamos, de crecimiento, pero independientemente del COVID, ya los economistas, la gente que maneja todos los modelos econométricos y demás, ya sabía de la existencia de esta crisis y vuelvo a repetir, viene esto hacia abajo, ¿no? Nada más para el récord, bueno, les había compartido que su servidor nació en el 75, en el 90 entré a la prepa, tenía 15 años, y en el 2005 salí del doctorado a los 30 años. Entonces, a mí me han tocado 15 años ya ejerciendo, de los 30 a los 45 que cumplo este año,
de mucha bonanza, y espero ya con eso irme con la inercia y librarla. Pero a ustedes jóvenes que están a punto de egresar, o si ya egresaron, a ustedes les va a tocar una bajadita. Eso le tocó a mis padres, ¿no? Quizás a sus abuelos, que les tocó una bajada intensa. ¿Para cuándo va a terminar? Pues ya dijimos que es cada 60 años, ¿verdad? Entonces, el siguiente punto aquí, no lo puse ya, pero es el 2035, y en el 2050 vamos a tocar fondo. Y de ahí otra vez vamos a subir. Yo ya voy a tener 75 para entonces, ¿verdad? 75 años ya. Voy a estar más allá del bien y del mal. Pero ustedes hagan sus cuentas, ¿verdad? Bueno, entonces, todo esto es el contexto del ciclo económico. Están cambiando las cosas, jóvenes, y ustedes lo van a ver. Les pongo un video para que veamos de qué se trata esto. Domingos de reflexión. Habitantes, algo está cambiando. Spotify está fundiendo a las discográficas. Netflix hizo que ya casi no queden videoclubes y que vaya mucha menos gente al cine. Booking tiene en jaque a las agencias de turismo. Google inutilizó a las páginas amarillas. Airbnb está atemorizando a los dueños de los hoteles. WhatsApp amenaza a operadores de telefonía fija y celular. Las redes sociales a los medios de comunicación. Uber a los taxistas. OLX está acabando con los avisos clasificados. Los smartphones condenaron a las casas de fotografía. Zipcar hace la vida imposible a las compañías de alquiler de vehículos. Tesla pone en duda el futuro de las automotrices. El email complicó a los correos postales. Waze acabó con los GPS. Original y Newbank amenazan al sistema bancario tradicional. La nube hace cada vez más inútiles a los pendrives. YouTube pone en riesgo a las empresas de edición. Facebook está matando a los portales de contenido. Tinder y similares quitan mercado a las discotecas. Wikipedia mató a los diccionarios y enciclopedias. ¿Cuánto tiempo crees que va a durar tu empleo en su forma actual? ¿Y quieres seguir viviendo como vivías hace 10 años? Te sugiero que te reinventes diariamente para continuar en este juego llamado vida, siempre yendo para adelante, no porque detrás venga gente, sino porque ya hay mucha gente delante de nosotros que nos lleva ventaja. ¿Qué opinan, amigos? Bueno, ahí está un poquito lo que nos está, ¿verdad? Ahorita mismo lo estamos viviendo con todo este tema del confinamiento, y estamos dándonos cuenta que hay muchas actividades que efectivamente podemos realizar a través de los dispositivos móviles, como las tabletas, los celulares, las computadoras, ¿verdad? Pero bueno, hay otras actividades que sí son necesarias que sigamos nosotros teniéndolas con interacción persona a persona, ¿no? Y bueno, pues vamos a platicar un poquito ahora acerca del contexto mexicano. Bien, les quiero compartir lo siguiente. Miren, hace tiempo tuve la oportunidad de platicar con el arquitecto Díaz Infante, que él, bueno, ya falleció, pero es el que diseñó la Casa de Bolsa de México. La Casa de Bolsa de México es un edificio que tiene espejos, ¿verdad? Y tiene una como semiesfera al ladito, y es una edificación que es como puntiaguda a la parte superior, y se encuentra en el Paseo de la Reforma de la capital del país. Entonces, lo que yo notaba es que, por ejemplo, se asociaba esa casa de bolsa al desarrollo económico de México. Ustedes iban a París y veían la Torre Eiffel, ustedes iban a Nueva York y veían la Estatua de la Libertad. Bueno, ustedes venían a México y veían la Casa de Bolsa de México. Entonces, eso pues es un símbolo de riqueza financiera en el país. Ahora, lo que sostenía el arquitecto Díaz Infante, a ver, ojalá y vean mi mouse, es que México era el ombligo del mundo. Y cuando empezó a argumentar acerca de esa situación, pues realmente se daban cuenta de que tenía razón. ¿Por qué? Claro, este mapa me van a decir ustedes que está puesto a propósito, y sí,
lo puse con toda la intención en esta forma. ¿Para qué? Para que se vea que efectivamente nosotros nos encontramos en el centro de todos los países del mundo. Tenemos al norte, pues, lo que es Estados Unidos y Canadá, y tenemos al sur lo que es Centro y Sudamérica. Tenemos del lado del este, pues, todo lo que es el continente asiático, ¿verdad? Todos los países de Asia, lo que es Australia, Oceanía aquí abajo, y por el otro lado, a la parte derecha tenemos lo que es Europa en la parte del norte y África en la parte del sur. Entonces, estamos nosotros ubicados precisamente en el centro del mundo, si lo vemos desde esta perspectiva. Ahora, ¿qué ventaja tiene esto? Pues tiene la enorme ventaja de que nosotros podemos ser un país clave en el concierto internacional de naciones y de comercio que se tiene. ¿Por qué? Porque fíjense, si nosotros pudiéramos generar aquí un conjunto de infraestructuras y de cuestiones en materia de construcción que nos permitieran ser el paso obligado para que las distintas mercancías se comerciaran a nivel internacional, sería fenomenal. Les pongo un ejemplo. Imagínense que desde Alemania nos llegan autos BMW aquí a México y de aquí los distribuimos al norte de América, Estados Unidos, a Canadá, al sur llegan hasta Chile, Argentina, Brasil, y también los podemos distribuir hacia acá, hacia Oceanía y a los países del sureste y del noreste asiático. Lo mismo que nos lleguen Toyotas de acá de Japón, aquí los concentramos y los podemos distribuir de la misma manera. Por eso el aeropuerto, el Naim, el extinto Naim, el nuevo aeropuerto internacional de México, que está ubicado en el municipio de Texcoco, iba a ser clave para el desarrollo turístico de nuestra nación, porque iba a competir con aeropuertos como por ejemplo el de Atlanta, el de Panamá que tenemos aquí en Centroamérica, el de Sao Paulo que está en Brasil, contra el de Heathrow en Londres, ajá, contra el de Singapur acá en el sureste asiático y el de Narita en Tokio. Iba a pegar en ese top 10 de aeropuertos internacionales donde se concentran muchos vuelos y no necesariamente es que la gente se hubiera tenido que quedar en México para una estancia de vacaciones o de negocios, pero simplemente alguien que va, por ejemplo, digamos, vamos a suponer, va de La Paz, de Bolivia, va hasta Roma. Entonces, la idea era que fuera La Paz, México y México, Roma. Esa era la idea de ese aeropuerto. Pero bueno, ahorita no lo tenemos ya, entonces ya esa idea queda fuera de la jugada, ¿verdad? Lo que sí es que, bueno, pues la ubicación la seguimos teniendo y si logramos hacer de México un país competitivo, vamos a tener mucho provecho. Déjenme compartirles lo siguiente. Voy a abrir un archivo. Miren, este es el reporte de competitividad global. El más reciente que tenemos pues, es el de 2019. ¿Y qué nos dice este documento hecho por el World Economic Forum, el Foro Económico Mundial? Pues básicamente ellos se dedican a nivel internacional a evaluar un conjunto de criterios en las distintas naciones. Ustedes saben que en todo el mundo habemos poquito más de 200 países, somos como 215 países en total, y se dedican precisamente a evaluar estas características que hacen que los países sean competitivos. Hay varios rankings que nosotros tenemos, pero para darles una idea, México, el tamaño de nuestro país, bueno, México es un país, es la 13ª economía del mundo, ya creo que ya bajó a la 15 el año pasado, pero bueno, el punto es que estamos en los 20 primeros lugares, por eso México es parte del G20. No sé si hayan oído hablar del G20, pero el G20 es el grupo de 20 países más ricos del mundo. Entonces, los países que tienen el mayor PIB a nivel internacional están congregados en este grupo G20, ¿no? Bueno, de hecho, hace poco nuestro presidente participó vía remota en una sesión que hubo con el G20, así como ahorita estamos nosotros interactuando, y bueno, ahí expresó sus puntos de vista y demás. Entonces, estos 20 países, pues imagínense, es como 20, es el primer decil, ¿verdad? Porque somos del 10% de hasta arriba. Entonces, aquí en el Global Competitiveness Report empiezan a jerarquizar a los países. Aquí está la lista de países más competitivos. Yo les quiero preguntar a ustedes, no para que me lo contesten, pero que piensen en qué 3 países creen ustedes que están en el top 10
del mundo en competitividad, no en economía, porque la economía es una parte muy importante, sí, pero no es todo para evaluar la competitividad de una nación. Pero si yo les dijera así a bote pronto, a ver, díganme 3 países que ustedes creen que están en el top 10, en los 10 mejores del mundo en materia de competitividad, ¿qué países me dirían? Y bueno, pues les voy a poner cuáles son esos países que están en ese top 10. A ver si es cierto. Que como ronco duermo, lo hice grande. México está en el lugar 48, pero aquí están los primeros 10, miren. El primer lugar es Singapur. Este es el score que sacó Singapur. Y bueno, el máximo valor es 100 y Singapur, que es el país más competitivo, tiene 84.8. Subió un rango con respecto al año anterior y subió 1.3. ¿Qué significa? Que Singapur el año pasado, en lugar de tener 84.8, tenía que 83.5. ¿Para qué? Para que al sumarle 1.3 nos regrese este 84.8. Y Singapur el año pasado estaba en segundo lugar. Al haber subido un lugar en el ranking, ahora ya se posicionó en la primera instancia. Caso contrario de Estados Unidos, el año pasado estaba en primer lugar, ahorita bajó 2 puntos su score, es decir, que el año anterior tenía 85.7, este año ya tuvo 83.7 y bajó una posición. Después viene Hong Kong. Bueno, sabemos que Hong Kong es China, ¿verdad? Hong Kong fue una colonia inglesa durante muchos años. En 1997, la reina, a través de su hijo, el príncipe Carlos, la reina de Inglaterra, que por cierto acaba de cumplir 94 años apenas en días recientes, ella dijo que ya se había acabado esa colonización y les regresó Hong Kong a los chinos, pero luego los habitantes de Hong Kong prefirieron mantenerse aislados de China, sí, que tener el gobierno, pero como una provincia autónoma. Entonces, bueno, Hong Kong es China, pero es como país Hong Kong. Después están los Países Bajos, subieron 2 posiciones. Suiza bajó una posición, Japón, Alemania, Suecia y el Reino Unido. Entonces, observen cómo aquí Reino Unido y Dinamarca están empatados con 81.2 puntos sobre 100 y están en el top 10. Vamos a ver cuáles más están. Vamos a ver si encontramos cuál es el más desarrollado de América. Vamos a ver. China está en lugar 28. China tiene 73.9. Chile es el país más desarrollado de América. Claro, quitando Estados Unidos y a Canadá, ¿verdad? De América Latina, quiero decir. Y tiene 70.5. Traducido al español, hagan de cuenta que en un examen, en lugar de sacar 10, sacó 7.05 de calificación. China. Bueno, después viene Portugal, Eslovenia, Arabia Saudita, Polonia, Latvia, Rusia, Cyprus, Kuwait y Hungría. Pues resulta que en esta lista México es el segundo lugar. ¿Y cómo le fue a México? México tenemos 64.9 puntos. Bajamos 2 lugares. ¿Qué significa? Que el año anterior, en 2018, estábamos al final de la primera columna. Bueno, nos quede de consuelo que ya estamos en primer lugar, ¿no? De la segunda columna, pero en primer lugar, ¿no? Entonces aquí lo tenemos, estamos igual que Bulgaria, y ya después de México, viene Uruguay, después viene Colombia, si hablamos de los países latinoamericanos, luego está Costa Rica, viene Perú, Panamá, etcétera. Ahí lo tenemos, Brasil. Bueno, y vamos a seguirnos aquí. Argentina está en lugar 83, Ecuador en el lugar 90. Vamos a ver acá cómo estamos de este otro lado. Luego viene Kenia, aquí Paraguay 97, Guatemala está en el lugar 98, ¿verdad? Honduras ya está en el 101, El Salvador 103, Bolivia en el lugar 107, Nicaragua 109. ¿Quién más nos falta? Pues creo que ya están todos los importantes de América, ¿no? Bueno, Venezuela, bueno, ese es un caso aparte. Ese está en el lugar 133, por poco ya no cabe en la lista. Haití, bueno, de Haití pues ya ni hablemos, ¿no? 133. Y de los 141 países, el último es Chad, es un país africano, ¿no? Entonces, esta es la competitividad que tienen los países a nivel internacional. Vuelvo a repetir, este es en el año 2019. México va a la baja. Entonces, ¿qué es lo que miden estas personas en los países? Miden estos 12 pilares, vamos a repasarlos rápidamente.
1 miden las instituciones, 2 miden la infraestructura. Aquí es donde nosotros como ingenieros civiles vamos a entrar. 3 miden la adopción de las tecnologías de la comunicación y la información. El pilar número 4 es la estabilidad macroeconómica. El pilar número 5 es la salud. Y puras fortalezas veo que aquí en México tenemos en todo esto. Después, el 6 es la habilidad de su mano de obra, qué tan calificada es la mano de obra. El tamaño de los mercados que se producen, los productos que se generan en el mercado es el pilar 7. La planta de trabajo es el 8. Bueno, ahorita aquí estamos teniendo desempleo, no nos va a ir tan bien el año que entra, pero a ningún país del mundo. Entonces estamos como que más o menos en condiciones similares. El sistema financiero, el tamaño del mercado, el dinamismo de los negocios y la capacidad de innovación. Esos son los 12 aspectos que se miden en cada uno de los países. Y ahora sí ya me voy a ir a México directamente para que ustedes lo chequen cómo estamos. Entonces, vamos a ver aquí. México. Me está aquí buscando donde aparezca México. Aquí, todo donde tenga la palabra México lo va a encontrar. A ver, aquí. Aquí empieza ya con cada país y vámonos de manera específica a México. A ver, espera, déjenme ver lo que lo busca. No, lo bueno de esto es que se pueden dormir a gusto, ¿no? Y no necesariamente el ponente los ve, pero bueno, vamos a ver. A ver, vamos a ver México. Aquí está. Este es México, ahí está. Miren, les platico rápidamente. Miren, estos son los indicadores que tenemos nosotros para cada uno de esos rubros que les acabo de decir. Entonces, en el global, bueno, aquí maneja un marcador global que nosotros tenemos 6.5, ya habíamos quedado que eran 6.40 y tantos, pero eso nos da el lugar 48 a nivel mundial. ¿En dónde estamos muy bien? Tenemos casi 100 puntos en la estabilidad, bueno, teníamos casi 100 puntos en la estabilidad macroeconómica. Observen que es el más alto. En segundo lugar, el tamaño del mercado. ¿Por qué? Porque México tiene bueno, el censo y un diputado por ahí, una broma de que había que esperar al COVID para ya hacer el censo y contar los que habíamos quedado, ¿no? Que cayó de muy mal gusto, pero bueno. Vamos a decir que en números redondos somos 130, 120, 130 millones. Por eso es muy importante nuestro mercado a nivel internacional. Y en materia de salud, teníamos también una muy buena nota de 8.2 y estamos en el lugar número 60, ¿de acuerdo? En donde sí no estábamos muy bien, pues la peor de todas es nuestra capacidad de innovación. Ese es uno de los aspectos más desfavorables. Tenemos 44 puntos, sin embargo estamos en el lugar 52. Recuerden que hay 140 países que se evalúan, entonces estamos como a un tercio más o menos. Y en donde sí en mal lugar estamos a nivel mundial es en instituciones, en el lugar 98, y en la cuestión del mercado laboral en el lugar 96. O sea, no es muy calificada nuestra mano de obra. Vamos, sí hay profesionistas y todo, pero más bien la gente es como déjenme buscar la palabra, como de uso rudo, o sea, son como obreros, por decirlo así, lo digo con todo el respeto del mundo. Ese es el punto por el cual estamos en este lugar 96 a nivel internacional, ¿de acuerdo? Entonces, cada uno de estos aspectos nos va dando la pauta. Miren, aquí en población nos manejaban 124.7 millones, el PIB per cápita son $9,000, casi 10,000. Significa que si dividimos el PIB entre todos los habitantes del país, a cada habitante nos tocan de a $10,000 prácticamente. Bueno, cuando hicieron esto el dólar estaba como en 20 pesos, eran 200,000 pesos por habitante. Eso es, cada habitante de México aporta 200,000 pesos al año a la economía nacional. ¿De acuerdo? Es lo que significaría. En fin, y vámonos a la parte de infraestructura, que es la que me interesa que comentemos. Miren, aquí en la parte acá está, de infraestructura. Es esta, miren, es el segundo pilar, infraestructura. Bueno, de aquí ponen un pequeño tren, es como el tren de allá de Nuevo León que se está saturando ahorita con lo del coronavirus. En fin. Entonces, miren, en una escala de 0 a 100, México en infraestructura, déjenme ver qué es este encabezado.
Ah, ya es el valor, el score y el rango, ok. México sacó 5.74 de calificación o 57.4 sobre 100 y estamos en el lugar 51 a nivel internacional. ¿En dónde estamos mejor rankeados? En la conectividad aeroportuaria, vamos el lugar número 15. Si hubiéramos tenido ese aeropuerto internacional de México, hubiéramos subido fácilmente unos 5 lugares, sí, porque íbamos a competir con el de Hong Kong, que es una barbaridad, y el de Singapur, que es otra barbaridad. Iba a ser del top 3 a nivel mundial ese aeropuerto, pero bueno, digamos de adiós nuevamente a ese sueño, ¿verdad? En acceso a la electricidad tenemos 100 puntos, estamos en segundo lugar, somos de los pocos países del mundo que hasta en el rincón más alejado del país hay luz, y no nada más hay luz, hay una antenita de Sky, ¿verdad? O de Dish, para ver las novelas y las cuestiones, sobre todo de fútbol. ¿Qué más tenemos? En cuestión de agua, estamos en el lugar 72 con una calificación de 6.3 sobre 10, vamos a decir, o 63.7 sobre 10. ¿Qué otras cosas tenemos? Bueno, y aquí ya vienen otras cuestiones, por ejemplo, la adopción de teléfonos celulares, estamos en el lugar 112, el mejor es la República de Corea, ¿verdad? Tenemos 7.7 de calificación, etcétera. Entonces, ese es el panorama de la competitividad de México hoy en día. Y pues, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para mejorar todo esto? Pues enfocar nuestros esfuerzos para hacer que México destaque en esas materias, ¿verdad? Déjenme ponerle cómo ha ido desarrollando eh, los edificios. A ver, déjenme ver cuál es. Clase. A ver. Aquí. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué es este? A ver, les voy a poner un video. A ver si lo puedo poner. ¿Este cuál es? Domingo No, Cer- este es el de hace rato. Es que tengo un video aquí de edificaciones, nada más que ya no me acuerdo dónde lo puse. No, ya lo perdí, ya lo perdí. Ahorita a ver si se los encuentro y se los pongo. Bien, entonces, México en el año de 1994 firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Este tratado, pues le dio una gran ventaja a México en materia comercial. Para darles una idea, hoy en día creo que es lo mismo. El salario mínimo en México, comparado con el salario mínimo en Estados Unidos, allá en el año de 1994, tenía una desproporción de 10-1. ¿Qué significa eso? Que a un mexicano en 10 horas de trabajo le pagaban lo que a un norteamericano en una hora de trabajo. Entonces, bueno, ahorita el salario mínimo en México creo que está en 100 pesos, 123 pesos, una cosa así. Bueno, el salario mínimo en Estados Unidos sería de 1,230 pesos, ¿no? El día, por día. Porque de hecho allá pagan por hora. Entonces, ¿eso qué significó? Significó que muchas de las empresas que trabajaban en Estados Unidos y que tenían que pagarle a un empleado su sueldo, vieron que si ponían la misma empresa en México, con lo que le pagaban a ese empleado, le podían pagar a 10 empleados mexicanos, así en números rasos, ¿de acuerdo? Entonces eso motivó que muchas industrias norteamericanas se vinieran a trabajar aquí a México, básicamente por la mano de obra barata, hay que decirlo. Eso fue la ventaja competitiva que en ese momento México ofrecía a las empresas norteamericanas. Y como había un tratado de libre comercio, ellas se podían establecer aquí sin tanta complicación. De tal suerte que eso hizo que empezara la economía de México a desarrollarse de una manera muy importante.
Para darles una idea con qué quiero decir de una manera muy importante, pues en el 94-95 la economía decreció el 6%, pero a partir de entonces, 96, 97, 98, la economía estuvo creciendo a ritmo del 6-7% anual. Es una cosa extraordinaria, hubo de crecimiento en esa época y mucho fue motivado por el Tratado de Libre Comercio. Por eso el presidente Zedillo, bueno, pues en números dejó muy bien al país, ¿no? Y si vemos ahí, el doctor Ernesto Zedillo llegó a poner a México en competitividad internacional en el lugar número 31. Ustedes pueden revisar este World Economic Forum, váyanse a de los años 90, finales de los 90, y van a ver en qué lugar estaba México en materia de competitividad. Y bueno, ha venido decreciendo eso por distintas cuestiones, aunque México va avanzando, pero no va avanzando a un ritmo tan rápido como otras economías, como por ejemplo Singapur, que ya vimos que el año pasado ocupó el primer lugar, ¿sí? Y en aquellos entonces Singapur estaba en el lugar 50 y tantos. En fin. Entonces, este Tratado de Libre Comercio fue un gran motor para la economía y también derivó en la construcción de muchas obras de infraestructura. Aquí tenemos ya prácticamente del último sexenio cómo fue moviéndose la economía ya con el Tratado de Libre Comercio súper estable, ¿no? Entonces, observamos aquí los trimestres 2 y cuarto de cada uno de los años 2013. Entonces, fíjense, aquí la economía creció cerca del 3%, luego cayó al 1, luego aquí volvió a subir al 3%, por aquí llegó a un pico de 4% de crecimiento del Producto Interno Bruto y empezó a oscilar, y ya en el 2018 llegó aquí al 2.4, 2.3%. Y a partir del 1 de diciembre del 2018, pues se ha venido para abajo. El año pasado cerró en cero el crecimiento de la economía, y ahorita los pronósticos más positivos dicen que va a decrecer la economía un 7%, es mucho menos de lo que decreció en la peor crisis de que se tenga registro en los últimos 100 años. Este año vamos a ver el peor crecimiento histórico de los últimos 100 años, y pues desde luego mucho de ello tiene que ver con el COVID. Por eso el título de la charla. Imposible que la economía mexicana crezca este año, imposible prácticamente, y ya nada más hay que ver de qué tamaño, si es de un dígito de crecimiento o de 2 dígitos. Esa es la discusión ahorita entre los economistas y la gente que está en esta área. Y bueno, aquí tenemos varios sectores, ¿verdad? El sector primario, el sector secundario, que es donde está la construcción, y el sector terciario. El primario es la extracción de materias primas, básicamente aquí es todo lo que es madera, todas las minas, por ejemplo, de mármol, de tezontle, de tepetate, lo que tiene que ver con la cuestión minera de arena, de grava, todos los insumos para la construcción. Y ya en este sector, todas estas industrias son las que se están viendo afectadas hoy día por el tema de la recesión económica, por el tema de la cuestión de que estamos teniendo un decrecimiento en la economía. Todo lo que tiene que ver con la cuestión de obras de agua y saneamiento, tratamiento de aguas, alcantarillado, las plantas generadoras de electricidad, las industrias como el vidrio, el plástico, los laminados, el piso, las construcciones de vías, todo lo que es perforación para pozos de agua, ladrillos, tabiques, materiales y accesorios eléctricos, puertas metálicas, herrería, estructuras metálicas, laminados de acero, en fin, todas estas industrias que están directamente relacionadas con el sector de la construcción, ahorita están teniendo un freno así en seco por el detenimiento de la actividad económica. ¿Y todo esto a quién le sirve? Bueno, pues es que nosotros somos la base de todo, de la industria turística, de la industria de las telecomunicaciones y transportes, somos la base del comercio, todos los centros comerciales, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con los servicios bancarios, financieros, los bancos pues necesitan edificios, sucursales para dar sus servicios, las tiendas también tienen que tener obras de infraestructura, para transportar sus mercancías necesitan puentes, carreteras, también necesitan electricidad que la proveemos nosotros a través de la construcción de presas, de centrales de generación de energía, etcétera. Entonces, si se frena la construcción, se frenan muchas actividades de la economía. Y aquí tenemos cómo ha estado la industria de la construcción desde el 2014. Arrancó, va por meses, enero, febrero hasta diciembre y así, ¿no? Arrancó con un negativo, pum, y siempre observen que a principios de un año hay un negativo. ¿Por qué?
porque se frenan los proyectos del año anterior. Normalmente esta industria lo que tiene es que la gente que estaba participando en un cierto proyecto deja de trabajar para la empresa y se vuelve a recontratar hasta febrero del año siguiente, donde otra vez vuelve a tener un repunte la industria de la construcción. Por ahí hay meses excepcionales donde sí hay bajas, pero normalmente presenta ese tipo de ciclos. A donde ya ha venido a declive, pues es, digamos, en todo el 2019, ahí sí, en franca picada, se ha venido la construcción, teniendo un promedio de menos 3.2% de crecimiento. Todos estos son datos de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Entonces, el tema con todo esto es precisamente que nosotros estamos viendo cómo una pandemia pues, nos afecta a todo este proceso constructivo, donde va a haber un usuario y un cliente, no necesariamente son la misma persona. Un usuario es, por ejemplo, vamos a pensar en una biblioteca municipal. Bueno, el cliente es el municipio, ¿verdad? Que contrata a un constructor, pero el usuario pues son todas las personas, los niños de la primaria, secundaria y universidad que van a ir a hacer uso de los libros de esa biblioteca y no necesariamente es cliente y usuario lo mismo. En una casa habitación, tal vez sí, el cliente es quien va a usar la casa y bueno, pero no necesariamente ocurre así. Entonces también intervienen en el diseño los profesionales que junto con el cliente terminan en un detallado diseño de lo que va a ser la construcción y se generan todas las memorias de cálculo, los planos, las especificaciones para poder llevar a cabo ese proyecto. Después, a través de un concurso, una licitación, se contrata a un constructor para que junto con los proveedores que proveen, digamos, materiales y componentes, se ensamblan todos estos en sitio y al final se entrega ya un producto terminado que puede ser un estadio, puede ser un hospital, puede ser una escuela, puede ser un centro comercial, puede ser una casa, un edificio de oficinas, etcétera. Listo para que ya las personas lo comiencen a usar. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a ver aquí. Bien, no sé si de momento tengan alguna pregunta, alguna duda. ¿Vamos bien? A ver ahí. Vamos bien. Ha habido preguntas en el chat. A ver, dice desde China, desde Alemania. Sí, cuando pregunté que qué países creían que estaban en el top 10 de las economías más grandes del mundo, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a seguir. No quiero hacerlo muy, muy cansado ni muy largo. Creo que esto nos da ya bastante materia para poder platicar. No sé si quieran que abramos tantito las preguntas y ya podemos continuar o como ustedes me digan. Si alguien tiene alguna duda, la puede escribir aquí en el chat y aquí la leo directamente para que vayamos siguiendo el hilo. Dice, de mi parte no tengo dudas por el momento. Ok. Bueno, adelante, yo tengo una. Adelante, Omar. A ver, aquí hay una, dice, el declive en el crecimiento se debe a la cancelación de grandes obras que hicieron al principio. Exactamente. El ritmo que traía México de crecimiento, pues definitivamente iba a ser un muy buen sexenio si se seguía con todo lo que ya se había construido. Pero empezando por el tema de lo del aeropuerto, ahí es donde ya las cosas no empezaron a cuadrar muy bien. Luego acuérdense que hubo la otra cancelación reciente de la empresa cervecera en Baja California, que también ya tenían invertido muchos millones de dólares ya en la construcción de esos edificios, de esas fábricas, y de pronto esa consulta pues estuvo terrible. Lo peor del caso es que viene otra tercera consulta. Resulta ser, no sé si ustedes están enterados, que en Bolivia tienen unas reservas de litio muy, muy grandes, ¿no? Y me parece que aquí en México encontraron unas allá en el norte por Sonora y demás. Y también se va a hacer una consulta para que los inversionistas extranjeros no entren y dicen ellos que se respete la soberanía. Pero mientras nosotros no tengamos la tecnología para explotar eso y sacarle el jugo, pues lo mejor es que alguien más venga y que nos pague una renta al país por hacer esa explotación, como lo han hecho muchos otros países, por ejemplo Chile con el cobre, ¿no? Otra pregunta dice, la construcción está operando normalmente y tentativamente nos ha afectado al 100 el COVID. Mi pregunta es,
¿Qué tanto nos va a afectar las cosas externas a nuestro medio? Los medios que sí se afectarán, repercutirán. Sí, lo que pasa es que ahorita las prioridades van a cambiar. En general, por ejemplo, no hablo de las prioridades del gobierno, que esas siguen intactas, esas no se cambian, se enroca prácticamente. Hablo de las prioridades de las empresas. Por ejemplo, vamos a suponer que la empresa Volkswagen tenía la intención de abrir una nueva planta en Guadalajara. Vamos a suponer que ese sea el caso. Pues resulta ser que ahorita no van a estar enfocados a eso, sino a pagar la nómina, a pagar los salarios, a pagar las rentas y demás que tienen que pagar de los empleados y gente a la que le deben por el tema de no estar vendiendo, de estar en un momento de stand-by, diríamos. Entonces, eso nos va a afectar a la construcción. Ahorita todavía traemos la inercia de lo que venía ocurriendo el año pasado. De alguna manera eso va a mantener la industria un ratito más, pero tarde o temprano nos va a alcanzar. Yo estimo que de aquí a unos 6 meses, quizás un poquito más, quizás de aquí a fin de año, vayamos a empezar a notar toda esta situación. Entonces, ahorita yo creo, lo único que veo como viable que nos pudiese salvar es el hecho de que tuviéramos la vacuna del COVID para que la economía se volviera a reactivar, que no se perdiera tanto tiempo en esta cuarentena, ¿verdad? Que estamos, pues, muchas actividades detenidas, ¿no? Aunque otras siguen, ¿verdad? Ha habido una explosión, por ejemplo, de Netflix, ¿no? El Netflix creo que duplicó en un mes sus ventas del año pasado entero, ¿no? Entonces, ese tipo de industrias como por ejemplo las ventas por internet, están teniendo un boom, pero ¿cuáles están viéndose afectadas totalmente? Industrias como por ejemplo la del turismo, ¿no? Donde ahorita los hoteles están trabajando una capacidad del 5 o 10%. Ahorita tuvieron un poquito de trabajo algunos hoteles porque están hospedando a los médicos en estas habitaciones, en virtud de que los médicos tienen miedo de ir a sus casas y contagiar a sus familias. Entonces estos hoteles dicen, bueno, el gobierno los apoye, me pagan a mí las habitaciones y ustedes ya se quedan en un hotel para que no tengan el riesgo de que si se llegan ustedes a contagiar, hagan lo propio para con sus familiares, ¿no? Dice, la construcción no está operando normalmente. Efectivamente, ahorita, insisto, quizás por la inercia vamos a tener todavía un poco de vuelo. Es como cuando vas en la carretera y el coche te empieza a fallar. No se va a parar enseguida si se te detiene el motor. Trae un vuelo, la inercia se lo va a llevar unos cuantos metros, cientos de metros más, pero eventualmente se va a detener el coche. Luego volverlo a echar a andar, ahí va a estar el reto. Dice, así es, en Sonora, Chihuahua, parece se tiene lo que será la mayor reserva. Exacto, se tiene una gran reserva de litio y acuérdense que todas las pilas que están dentro de nuestros celulares, de nuestras tabletas, están hechas de litio. Entonces, se está trabajando en hacer pilas más duraderas. ¿Qué tiene de ventaja un iPhone versión N+1 con respecto a la versión N? Pues que tiene más capacidad de pila, ¿no? Y por lo tanto, pues tiene más independencia el dispositivo. Los vehículos también ya acuérdense que el futuro, y ahorita con la crisis petrolera que estamos viviendo, pues más aún va a haber que hacer baterías de litio y quien tenga el litio, pues va a dominar al mundo y es una materia prima importantísima. El litio. ¿Cuántos empleos se estima se perderán en el rubro de la construcción para el 2020? Miren, la construcción más o menos emplea de manera directa a 5 millones de personas en todo el país y de manera indirecta a 12 millones. Hay empleos que no están directamente en la construcción, pero por ejemplo, toda la gente que trabaja en las empresas que hacen aluminio, al momento de vendérselo a las obras, les da trabajo a esa empresa de aluminio. Lo mismo las madereras, lo mismo las cementeras, etcétera. Muchos empleos que dependen indirectamente de la construcción. Entonces, si se frena la actividad, pues simple y sencillamente se van a perder ahí bastantes empleos. Estaba escuchando una estimación que yo creo que se estima que va a ser el 30% de los empleos de la construcción se van a perder este año. Entonces, si son 5 millones, va a ser como entre 1 millón y medio de empleos. Ahora, acuérdense que no todos esos empleos son formales, eso hay que tenerlo muy claro, porque las cifras que da el gobierno son de empleos formales, es decir, gente que paga IMSS, gente que paga impuestos, gente que está registrada con un sindicato, etcétera. Pero mucha gente, y nosotros lo conocemos y lo vemos, pues son maestros que se ganan en el día a día el pan cotidianamente. Esas personas no están
registradas ni en Hacienda, ni en el INPE, ni en ningún otro lado. Pero al momento en que la gente deje de tener dinero, deje de tener ingresos por la falta de empleo, ya no van a estar construyendo. Ahorita no sé si escucharon que se está lanzando un programa del gobierno a través del Infonavit para financiar algunas casas de los trabajadores. Y bueno, tonterías que dice la gente del gobierno, que no hay que emplear a los ingenieros y a los arquitectos porque somos muy corruptos, ¿no? Ya a todos nos metió en el mismo costado, ¿no? Ahorita ha habido quejas de la Federación Nacional de Colegios de Ingenieros Civiles de México, ha habido quejas directas del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Hoy mismo vi una publicada en el periódico Reforma de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, pues pidiendo respeto a la profesión. Porque sí, no dudo que haya gente que tenga malos hábitos, pero de ahí a meter a todo el mundo a eso, pues está complicado. Ahora, el problema es de que si no se involucra a los ingenieros y arquitectos, pues ante un sismo no nos va a ir nada bien. Ustedes vivieron el sismo del 2017, no sé qué tan fuerte haya pegado en sus distintos lugares, pero aquí en Toluca y la Ciudad de México, pues pegó muy fuerte. Seguro vieron las noticias. Entonces, imagínense, si cumpliendo con todos los reglamentos y demás, hay ese tipo de problemas, pues ¿qué va a pasar si no se acude a cálculos y a diseños adecuados? Dice aquí, ¿sabe en cuánto tiempo ya se tendrá esa vacuna? Se comenta incluso que hay muchos intereses franceses de farmacéuticas francesas. La gente de Harvard, que hizo un estudio al respecto, estaba diciendo que al 2022 ya se iba a tener ya una cura ya franca para esta enfermedad. El problema es que estos virus mutan, entonces se empieza a entender bien el comportamiento. Es como cuando uno compra un celular, ya le empiezas a agarrar la onda al teléfono, al Samsung 10, y al ratito te sacan el Samsung 11, el 11, y luego el 12 y así. Es lo mismo con los virus. Van evolucionando, van mutando, y ya cuando se tiene la cura para el virus original, ya tiene una variante. Entonces, pues la gente de Harvard, que me parece que son gente seria, dice que de aquí al 2022 ya se va a tener una cura ya en forma, en producción de masa, que puede ser ya distribuida a nivel internacional para todo este tema. La construcción en México, dice, el método de construcción, ¿qué tan atrasada está? Y los ingenieros mexicanos, no, les voy a comentar una cosa con mucho orgullo. Su servidor ha tenido la oportunidad de visitar 44 países a nivel internacional. De hecho, es mi edad, 44. Mi objetivo es visitar un país cada año, un país nuevo, ¿verdad? Cada año que cumpla, hasta donde el cuerpo aguante, ¿verdad? Quizás a los 60 años diga, ya no quiero viajar más, conocí 60 países, ese es mi objetivo. Pero les comento con mucho orgullo que la ingeniería mexicana, por lo menos la civil, está considerada entre las 10 mejores del mundo. Les puedo mencionar la ingeniería japonesa, la ingeniería norteamericana, la ingeniería chilena, la ingeniería alemana, la ingeniería mexicana. O sea, es una de las mejores ingenierías. ¿Por qué? Pues dos razones muy sencillas. La Ciudad de México es un laboratorio, viene gente de todo el mundo por el tipo de suelos. Ustedes saben que la Ciudad de México fue construida por los españoles encima de lo que antiguamente era el lago de Texcoco. Entonces, tenemos un suelo lacustre, vamos, básicamente las edificaciones ahí están soportadas en lodo, literalmente es lodo, son arcillas muy blandas. La capa dura en la Ciudad de México está a 38 metros de profundidad, o sea, tenemos una capa lacustre muy alta, ¿no? Son 38 metros. Eso, para darles una idea, es el equivalente a un edificio de 10, 12 pisos de altura, es lo que tenemos de profundidad. Bueno, entonces, eso ha motivado que haya muchos desarrollos e innovaciones mexicanas en ingeniería civil que se exportan a todo el mundo. Por ejemplo, los ingenieros de mecánica de suelos de aquí son sumamente reconocidos a nivel internacional, y ya no les digo los estructuristas. Dice aquí, buenas tardes, doctor. Mencionó que es indispensable la participación de México en el mercado mundial y el turismo que ofrece el país al mundo es inigualable. Yo trabajo en la industria hotelera con inversión privada, y en la particularidad de mi caso y de la oficina en que trabajo, nos vimos fuertemente afectados, ya que los inversionistas no se han visto incentivados a seguir invirtiendo en construir hoteles. Mi pregunta es, ¿qué tanto cree que dure en reactivarse el ritmo que se lleva antes del COVID? Miren, para llegar al ritmo que teníamos antes del COVID, yo creo que, y me voy con el dato de Harvard nuevamente, nos vamos a tardar como 1 año y medio, o sea, a finales del 2021. Y les voy a decir por qué. Vamos a suponer que nos va bien y todo, y regresamos en agosto a las actividades normales, entre comillas. Ahorita la
gente va a quedar va a quedar espantada. O sea, no nos digamos de un día para vamos a ver un partido de fútbol y vamos a estar todos congregados, o vamos al cine, o vamos a la playa, a un hotel donde otra vez hay grandes congregaciones de gente, o que te tienes que subir a un avión o a un autobús para trasladarte de un lugar a otro. Lo veo complicado porque vamos a quedar de alguna manera ciscados. No sé allá en donde ustedes estén, pero acá en Toluca pues sí ha bajado bastante la actividad y ves a la gente con sus cubrebocas, ¿no? Y cuidadito y alguien estornude, ¿verdad? Porque todo el mundo se asusta y casi lo están ahí linchando. Entonces, si con estos detallitos estamos ahorita en una dinámica un tanto de miedo, por decirlo de alguna manera, imagínense después, pues va a estar delicado. Se tendrán que armar unas estrategias muy buenas, muy buenas. Habrá que ver qué están haciendo países que ya están un poquito más adelante nosotros en esa materia, porque vuelvo a repetir, veo muy difícil que, ya olvídense que el virus esté o no, que la gente vuelva a agarrar esa confianza que se tenía para hacer todas esas actividades que hacíamos antes de la pandemia, ¿de acuerdo? Entonces, uno de los sectores más golpeados tristemente va a ser el del turismo, y les comento, México depende de tres grandes ingresos, el petróleo, el turismo y las remesas. Ahorita también las remesas están muy mal porque los trabajadores que son mexicanos y que viven en Estados Unidos, pues no están trabajando por lo mismo, que están encerrados en sus casas y por lo tanto no están enviando dinero a México como solían hacerlo antes de la pandemia. Entonces, bueno, dice, respecto a la relación inteligencia artificial construcción, ¿cómo ve ese futuro? ¿Tendríamos que aprender algoritmos de inteligencia artificial? Parece, habrá caminos muy profundos incluso en la cultura de la vida. Definitivamente sí, jóvenes. Hoy en día ustedes tienen la enorme oportunidad de volverse expertos, de tener maestría, ¿verdad? En cuestiones de inteligencia artificial. Todo lo que tiene que ver con la domótica, hay una gran tendencia a nivel internacional para industrializar la industria de la construcción. Ustedes lo ven, ya es raro ver que un edificio o una obra, por ejemplo aquí en México y Toluca, que se está construyendo el tren que va a unir estas dos ciudades, se está armando todo con elementos prefabricados. Eso es simular un poquito la industria de la manufactura, es traer los elementos que ya cumplieron con un control de calidad, instalarlos en el sitio y ahora sí hacer la obra de una manera más rápida y con un estricto control de calidad. Y la inteligencia artificial precisamente va encaminado a todo eso. Por ejemplo, ahorrar energía, que cuando tú entres a un aula, si estás en una escuela, el foquito en automático detecta el movimiento y se prende, es domótica, ¿verdad? Eso es inteligencia artificial, que si te sale se apaga en automático para ahorrar la luz. Lo mismo lo ven ustedes en los centros comerciales y hoteles, ya no tiene uno que abrir la llave, simplemente pone las manos debajo del grifo y sale el agua, eso ahorra agua. Los migitorios lo mismo, ya no tienen la palanquita para jalarle, ya son secos. Y todo esto está combinado con los avances tecnológicos y desde luego la inteligencia artificial. Dice, los que estamos a punto de egresar, ¿qué nos recomienda para poder encontrar un empleo en medio de esta crisis por la pandemia? Miren, antes nosotros teníamos en la facultad la falsa idea hace 20 años, yo crecí en el año de 1999, teníamos la falsa idea de que teníamos que terminar la carrera para ya casarnos y teníamos que terminar la carrera para buscar un empleo y poder vivir. Yo veo a los jóvenes con los que convivo diariamente, que les doy las clases de último semestre de la carrera, y son raros ya los que tienen en mente casarse, por lo menos inmediatamente después de acabar los estudios. Y todavía está muy arraigada esa idea de pedirle el empleo a alguien. Pero yo más bien creo que esto va a cambiar y ahora no va a ser de pedirle el empleo a alguien, va a ser de que ustedes generen los empleos, que ustedes se les ocurran esas ideas que les permitan generar un negocio y un negocio que los ponga parte de las otras empresas que ya están en el sector. ¿Y qué tantas cosas hay? En el video de hace rato vimos que muchas aplicaciones ya están teniendo un gran auge. Seguramente han escuchado hablar de una nueva tecnología que es BIM, que es Building Information Modeling, y que pretende precisamente concentrar en una sola plataforma la interacción de muchos profesionistas del área de la arquitectura y la construcción. Entonces, el arquitecto sube sus planos a esa plataforma, el ingeniero los calcula y los sube para que el de instalaciones los vea y meta todas las tuberías y demás,
y luego el de costos, y el de esto, y el de aquello, y el de lo demás allá. Entonces, todas estas ideas nuevas son lo que va a estar permitiendo la administración de los proyectos. Lo que sí es muy difícil es que desaparezca como tal la construcción tal como la conocemos. O sea, va a ser, yo creo, aunque con mucha automatización, pero todavía un trabajo artesanal, un trabajo donde la gente tendrá que estar literalmente ensamblando a mano las obras de construcción. Cuando se puedan ahorrar esos costos de mano de obra y esos tiempos, pues se hará, pero yo veo muy difícil que la industria de la construcción en un buen rato prescinda de la mano de obra como hasta ahora lo ha hecho, ¿no? Y desde luego ahí en mano de obra no nada más me refiero a las personas que trabajan directamente construyendo las edificaciones, sino también los diseñadores, los calculistas y los proyectistas. Todos vamos a seguir. Entonces, mi sugerencia es que ustedes creen los empleos, que busquen ideas creativas, y porque van a conseguir un empleo y cuánto creen que les van a pagar. Y ahorita, como está la situación, va a estar muy castigado. Ahorita un joven egresado de la carrera de ingeniería civil, si bien le va y bien le pagan, le van a pagar 12,000, uno bien pagado le van a pagar 15,000 pesos, ¿sí? Entonces, si ustedes generan esas ideas, pues van a poder darle empleo a otros jóvenes y darse autoempleo. O sea, ustedes mismos generarse la propia actividad. Dice, los estados de ¿cómo cree usted que afecte a las empresas particulares de construcción el desvío de recursos para las obras faraónicas que se tiene planeado para este sexenio? Miren, el detalle es que estas obras faraónicas se están dando por asignaciones directas. Entonces se le está quitando la oportunidad a las pequeñas empresas particulares de que participen de manera legítima, con buenas ideas y que tengan un potencial de participación. Ahorita, de manera absurda, se decretó que ninguna empresa constructora podía seguir en actividades, salvo las que estaban construyendo, como se dice aquí en el comentario, estas grandes obras faraónicas. ¿De acuerdo? Entonces, pues ese no es tener una cancha plana para todos, ese es tener una cancha inclinada, ¿verdad? Que se favorece a unos y a los otros se les deja de lado. Entonces, en ese contexto, mi sugerencia es que ustedes, si deciden emprender un nuevo negocio y tal, busquen de alguna manera entrar mejor al sector privado, por lo menos en este sexenio, que al sector público, porque el sector público ya está muy acaparado y nada más va a haber unos cuantos invitados a esa fiesta, por decirlo así. Entonces, el sector privado creo que va a dar más oportunidades, aunque ahorita va a estar detenido por lo mismo, que no van a tener confianza para invertir en la construcción. Mi sugerencia para todos ustedes es la siguiente. El sexenio pues, se va a acabar en 2024, nos quedan ahorita todavía 5 años prácticamente para que eso ocurra, porque a finales del 2024, si ustedes ya están a punto de egresar, mi sugerencia amplia es síganse preparando, si pueden irse por una maestría, váyanse por una maestría, si pueden tener una beca, qué mejor, sería el equivalente a un sueldo, ¿sí? Y los que tengan todavía más ánimo de seguirle, búsquense un doctorado, y si también lo pueden hacer con beca, mejor. Y si lo pueden hacer en el extranjero, todavía mejor. ¿Para qué? Para que cuando pase toda esta crisis, ustedes ya aprovecharon el tiempo y ustedes ya van a llegar con un plus encima del resto de los compañeros que se quedó esperando un trabajo, a ver si salió un proyecto o no, a ver si se armaba una licitación o no, etcétera. Entonces, si ustedes tienen la posibilidad, insisto, de seguirse preparando, adelante. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que dice que cuando uno sale de la licenciatura, cree saberlo todo. Cuando uno sale de la maestría, se da cuenta que no sabe nada. Y cuando uno sale del doctorado, se da cuenta de que además de uno, los demás tampoco saben nada, ¿no? Entonces, ya se queda uno como más tranquilo en ese sentido, ¿no? Que la verdad es que somos muy ignorantes en muchas cosas, pero precisamente la preparación es lo que va a permitir que se abata esa ignorancia, ¿verdad? Muy bien, pues creo que son las preguntas y tal. Yo tenía ahí más láminas y todo, pero creo que mejor ya me voy a ir a las conclusiones, porque, a ver, les comparto nuevamente mi pantalla, porque evidentemente el tema da para mucho. A ver, pantalla, compartir pantalla, aceptar. Nos vamos a ir acá. Aquí está.
Miren, las conclusiones, ¿cuáles serían de la charla? Pues que es importante que nosotros vayamos viendo los riesgos que va a tener la construcción para que se minimicen las pérdidas ante la amenaza de esta pandemia del COVID-19, ¿no? Y la evaluación de los riesgos la tenemos que hacer desde el diseño del proyecto. Vimos varias etapas, bueno, hay que hacerla desde el principio, no nada más ya en la construcción, sino hay que ir viendo todas esas etapas. En la gestión de proyectos hay que vigilar, sobre todo en estos tiempos, los riesgos de los costos y de los tiempos. Ver que la inversión que vamos a hacer, pues no nos vaya a fallar el cálculo en la cuestión económica, pero tampoco en la cuestión de tiempo. ¿Qué hubiera pasado si se termina el aeropuerto en el sexenio anterior? Pues no estaríamos ahorita batallando por ese tema. Lo mismo con el tren México-Toluca. Y la construcción, por tener muchas incertidumbres y muchos riesgos, a veces no nos permite llevar a cabo las actividades como nosotros quisiéramos, ¿verdad? Y tenemos retrasos y tenemos sobrecostos y demás. Pero en la medida en que vayamos perfeccionando eso, vamos a salir adelante. Nada más para el récord, eso no es exclusivo de la construcción en México, ocurre literalmente aquí en China. Entonces, en general, a nivel mundial, la industria de la construcción tiene todas estas oportunidades de mejora. Bien, en la construcción es importante realizar un plan de riesgos, por supuesto, y hay que hacer evaluaciones de riesgo ya que la obra está operando para que se mantengan buenas condiciones de operación. Entonces, pues quiero agradecerles a todos su paciencia, ¿verdad? Su tiempo y que le hayan prestado atención a quien les está hablando en este momento. Muchas gracias. Me voy a regresar aquí en la plataforma. Quitar. Ahí está. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Un saludo. Muchísimas gracias. Igual un saludo de regreso para todos ustedes. Ha sido muy placentero, ¿verdad? Poder compartir con ustedes estas ideas. También dar respuesta a las preguntas que amablemente me están formulando. Desde luego, si hay alguna pregunta adicional, ahorita es el momento para hacerla y la podemos platicar. Y si no, les voy a escribir aquí ya les puse ahí en Facebook, me buscan como David Delgado. Tengo varios homónimos, pero le ponen Toluca y ya con eso me encuentran ahí en el Facebook. A ver, por aquí veo. Perfecto. Un gusto escuchar. Mi tocayo, David. Muchas gracias, tocayo. Y hay que ponernos en contacto después para terminar el proyectito que estábamos realizando. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Bella. Voy a hacerte información. Gracias. No, pues al contrario, agradecerles de nueva cuenta la invitación y créanme que anhelo con muchas ansias poder estar allá en Jalisco con ustedes. Ojalá y podamos llevar a cabo la actividad que se tiene planeada, ¿verdad? Para el mes de septiembre, octubre. Ojalá y ya esto esté un poquito más normal de lo que ahorita está. Gracias, doctor, por la plática. Con todo gusto. Saludos, claro, así es, para poder platicar de ese proyecto pendiente. Perfecto. Un gusto volver a presenciarme entre ustedes. Saludos. Muchísimas gracias, jóvenes. De verdad que es la primera vez que doy una plática virtual. Me estoy estrenando en este tema, ¿no? Aquí desde la humilde casa de ustedes aquí en Toluca. Y bueno, pues ahora sí que yo tenía planes de ir a Jalisco, tenía planes de ir a Perú, tenía planes de ir a Bolivia, pero creo que lo más que voy a hacer es ir aquí a la cocina, ir aquí a la recámara y si acaso aquí a la sala, ¿no? Es lo más que voy a poder hacer. Saludos desde Toluca, doctor. Saludos también aquí a mis compatriotas de aquí de Toluca. Doc, si vuelvo a hacer una conferencia, me gustaría ser invitado. Claro que sí, Alexis Soto, claro que sí. Muchas gracias a todos por sus comentarios, de verdad. Y bueno, pues si queda grabada la charla, pues ojalá y alguien más tenga oportunidad que no pudo conectarse en este momento, pero que lo pueda hacer más adelante. Ojalá y pueda ver esos puntos de vista que ahí se virtieron, ¿no? Lo importante y con lo que me gustaría cerrar es decirles que pues tenemos todos una gran oportunidad ante esta pandemia que nos está quejando. Y cuando digo todos me refiero al género humano,
pero de manera particular nosotros aquí en México, y más como ingenieros civiles, tenemos que asumir un rol de liderazgo en la sociedad para llevar a cabo esos proyectos que tanto se necesitan para que este país llegue a ser un país competitivo, llegue a ser un país de clase mundial, llegue a ser un país del cual todos nos sintamos más orgullosos y que el lugar donde vayamos, ya sea en este continente o en alguno de los otros continentes, y nos pregunten de dónde vienes, de México, y que se escuche que México es un país bollante, que tiene muchas ganas de crecer, de salir adelante, y que nosotros somos unos muy dignos representantes de esta bonita nación que nos ha visto nacer. Es lo que yo me gustaría compartirles. Saludos desde El Oro. Ah, perfecto. Hermosísimo pueblo El Oro, ya prácticamente frontera con Michoacán. También acá del Oro, Estado de México. Muy bien. Gracias, doctor, por su conferencia y recomendaciones. Con todo gusto. Gracias, lo checaré. Perfecto. Pues muchos comentarios de agradecimiento. Yo también les aprecio mucho a todos ustedes el tiempo que se dieron, y pues me reitero a sus órdenes para lo que se pudiera presentar en el futuro, jóvenes. Les agradezco mucho la presencia, la atención, y bueno, ahorita con Bella me contacto por aquí por el celular. Muchas gracias a todos y que tengan una extraordinaria noche.